¿Y si le damos 10,000 pesos al mes a cada adulto mayor? Estaría todo dar, ¿no? Oye, ¿y si a los ninis de aquí a que se ubican y ven qué quieren hacer, si quieren estudiar o trabajar o dedicarse a contemplar el mundo y ver las plantas crecer, les damos 7,000 varos al mes? Estaría todo dar, ¿no? Estaría padrísimo. Oye, ¿y por qué no construimos desalinadoras y presas gigantescas? Por la bronca del agua, ¿no? Pues sí, estaría padrísimo. Y unos hospitales, pero de esos de ultra mega, de los de Noruega, de los de Dinamarca. Vamos a construir varios. ¿Cuántos te gusta? 50. Sí, 50. Que sea como de a 2 por estado de la República, pero de los fregones. Órale, va, chido. El problema de todas esas ideas es que pues no hay una lamparita mágica donde salga un genio y le pidas estos deseos. Todo eso cuesta. Y como cuesta dinero, hay que buscar de dónde sacamos ese dinero. Y el dinero, el Estado lo saca de los impuestos. Y las recaudaciones no han sido las mejores, por lo que Standard & Poor's ha señalado que el siguiente gobierno trae una bronca. Gane quien gane, Xóchitl, Álvarez Maínez, Claudia Sheinbaum, gane quien gane, trae una bronca. Y es la de aplicar política monetaria prudente y tratar de recaudar más dinero. Pedro Tello, te mando un abrazo. Cuéntanos, qué gusto escucharte. Luis, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Standard & Poor's es una de las 3 empresas que a escala mundial se dedican a analizar y a calificar la capacidad que tienen gobiernos y empresas para pagar las deudas que están por contraer o que ya han contraído. De modo que la opinión de esta empresa, y lo mismo que la de Fitch Ratings o la de Moody's, es relevante para que a escala mundial en los mercados financieros los inversionistas decidan o no comprar tales o cuales bonos de deuda que vaya a emitir un gobierno o una empresa. Por eso es importante la opinión de este tipo de firmas calificadoras a propósito de lo que un gobierno tiene en este momento en nivel de endeudamiento y capacidades de pago. Pues bien, esta empresa, Standard & Poor's, ha señalado que México tiene en este momento una posición favorable en lo que a la deuda del gobierno federal se refiere, deuda de largo plazo, lo mismo en moneda extranjera que en moneda nacional, gracias fundamentalmente a la conjunción de 3 factores. 1, tenemos una economía en crecimiento. 2, tenemos una demanda interna, consumo nacional de bienes y servicios que también avanza con solidez. Y 3, a pesar de tener una inflación que repunta, sigue siendo una inflación moderada. Pero no obstante estas 3 cualidades que permiten calificar la deuda del gobierno federal de nuestro país como una deuda estable y que puede pagarse sin mayores complicaciones independientemente de que sea deuda en divisas o deuda en moneda nacional, Standard & Poor's ha lanzado una advertencia que me parece vale la pena tomarla muy en cuenta, y lo has señalado tú, Luis. Ha dicho que cualquiera que sea el resultado de la elección, el próximo gobierno deberá ser muy cuidadoso con 2 aspectos de la política económica. 1, una política monetaria que busque seguir reduciendo el avance de la inflación, asumiendo que de acuerdo con los estudios o con el escenario del Banco de México, la inflación en México va a recuperar el nivel objetivo del orden del 3% hasta el tercer trimestre del año 2025. Así que Standard & Poor's señala que habrá que mantener una política monetaria muy cuidadosa para mantener a raya la inflación. Y 2, señala Standard & Poor's, el gobierno de México tendrá que regresar, subraya, regresar a niveles de déficit fiscal o de déficit en las finanzas públicas bajos. ¿Y por qué lo señala? Bueno, pues porque en este 2024, Luis Auditorio, el déficit en las finanzas públicas será el más elevado en más de 30 años en la historia económica reciente de nuestro país. Y como se trata de un nivel deficitario que no puede ser sostenible a ese nivel,
Standard & Poor's señala que es muy importante regresar a una estrategia gubernamental de manejo de ingreso y gasto público que permita reducir la brecha entre el gasto mayor a los ingresos para tener niveles deficitarios que sean manejables y no generen inquietud o incertidumbre a propósito de las capacidades de pago del gobierno de México en torno a la deuda nacional o a la deuda extranjera que decida contratar. Así que Standard & Poor's es la primera firma calificadora que señala, por lo menos hasta el año 2024, no se perciben en el horizonte de la capacidad de pagos del gobierno de México nubarrones que generen inquietud, pero de aquí en adelante o más allá del 2024 será importante que la política monetaria y la política fiscal se manejen con mucho cuidado, Luis. Pues de ahí que vamos a ver cuáles van a ser las propuestas de las candidatas y del candidato, ¿no? O sea, porque hay que tomar en cuenta que se pueden prometer el sol, la luna y las estrellas, ¿con qué ojos, con qué lana? Y máxime en un momento tan complicado como el que estamos viviendo presupuestalmente. Y bueno, la otra es, pues sube impuestos, ¿no? Si quieres generar tantas cosas, órale, vamos a subir impuestos. Yo creo que hay muchos que ya no van a estar muy dispuestos a poder afrontar algo así, a tener un golpe fiscal del tamaño que se necesitaría para cumplir las promesas que se pongan en la mesa, querido Pedro. Sí, desde luego, lo hemos señalado aquí, independientemente de que llegue una u otra candidata a la presidencia de la República, el margen disponible en finanzas públicas para poder atender las necesidades de inversión en el sector salud, en educación, en abastecimiento de agua potable, en el sector energético, en comunicaciones y transportes, más las obligaciones que por Constitución deberán atender en lo que atañe a programas sociales, adultos mayores, pensiones, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, etcétera, va a ser un margen presupuestal muy reducido. Y si se decide ampliar la cobertura de las pensiones, eso va a reducir aún más todavía dicho margen. En consecuencia, el gobierno siguiente no tiene más que de dos sopas, Luis: o incrementa la generación de ingresos por la vía de mayores impuestos, o entra a la vía de contratar deuda para poder atender las obligaciones que constitucionalmente debe atender, o habría un tercer campo, que es seguir recortando el gasto en rubros que francamente ya en este momento tienen una condición crítica por cuanto al mantenimiento de las condiciones mínimas de operación en las oficinas gubernamentales. Y en cualquiera de los tres casos hay un costo político o económico muy serio. Así que, de verdad, el desafío que tiene la próxima administración en materia de gasto e ingreso público es de verdad mayúsculo. Gracias, Pedro. ¿Te seguimos en tu red? Síganme en X, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido inicio de semana. Gracias, es Pedro Tello.